la vida de un servidor y de muchos que conozco al esperarnos para poder abrazarnos con amor. Mi historia te la voy a contar en breve. Comenzó a distorsionarse a los 12 años. A los 12 años yo era un pequeño introvertido, dudoso, temeroso, que cayó en una mentira del diablo y que probó por primera vez el alcohol. A los 12 años sentí que el alcohol me ayudaba, que brotaba mi verdadero yo. Me sentí alegre, conviví con jóvenes, con amigos. Empecé a juntarme con amigos para tomar porque así me sentía yo libre. Yo quiero decirte, joven, jovencita, el alcohol es un engaño del enemigo. No es que estés más alegre, no es que estés en una mejor posición, no es que salga tu verdadero yo, es que estás cayendo en una trampa. Yo caí en esa trampa y esa trampa empezó desde esa edad a afectar mi vida. Después me involucré en el pandillerismo. Hubo situaciones muy fuertes en la vida de un servidor desde pequeño, golpes, violencia, colonia contra colonia, pandillas, ¿verdad? En la que salían a relucir cuchillos, piedras, palos, cadenas, rara vez una pistola, porque en aquel tiempo era difícil, ¿verdad?, conseguir una. Hoy es tan fácil que rogamos que el Señor reprenda al diablo, porque cualquiera puede tener un arma en su mano y por eso hay tanta matazón y tanta violencia. Pero en aquel tiempo era el pandillerismo algo que se volvió moda, la moda que abunda y que lleva a los jóvenes al pecado y a todo lo malo. Estaba sucediendo en mi vida también. Después de eso, de caer en el pandillerismo y tener cierta famita, ¿verdad?, en la colonia, llegó el tiempo en el que el alcohol hizo más estragos todavía, un tiempo de destrucción. Con decirte que a los 24 años yo estaba con ese famoso escuadrón de la muerte de la colonia, de la que nos ha hablado nuestro pastor en estos tiempos. El escuadrón de la muerte. Yo siendo joven, yo andaba pidiendo en la calle dinero, yo tomaba día y noche. Llegué al grado de vomitar sangre 2 veces. Me llevaron a la Cruz Roja 3 veces y ya no me aceptaban ahí. Me mandaban a morirme a mi casa. 24 años, 26 años, perdido totalmente en las calles, caminando, con ese escuadrón de la muerte viviendo. Muchas veces no llegaba yo a casa por días, salía mi hermano a buscarme, mandado por mi mamá. Ese es otro punto, iglesia, que siendo yo disque Juan Camaney en las calles, viviendo la vida loca, siendo un hombre en el que pues se posaba a veces la confianza de los amigos porque era bueno para los golpes. Ese hombre decía: no, el que se meta con mi familia se la va a ver conmigo. El que le haga daño a mi madre no sabe cómo le va a ir. Y quiero compartirte algo, iglesia. ¿Sabes quién estaba lastimando más a mi madre? Yo mismo. Inconscientemente, a través de esa destrucción que el alcohol estaba haciendo en mi vida, a través de eso que el enemigo empezó a hacer cada día más fuerte en mi vida con el alcohol, estaba yo lacerando, lastimando a mi madre, a mi familia, y no me daba yo cuenta. Queriendo salir de todo eso, busqué, me fui a Alcohólicos Anónimos, busqué meterme a las iglesias tradicionales. Nada de eso me funcionó, pero traté, hice mi esfuerzo y luché en contra de ese vicio por un tiempo, y resulta que en ese tiempo
caí al narcotráfico. Me metí a malos negocios. Empecé a andar en malos pasos o en peores pasos. Me metí a ese negocio, estuve un tiempo en eso, hice fama también en eso. Se me reconocía en niveles altos, medianos y pequeños. Era yo respetado en ese ámbito. Yo decía que yo era bueno para hacer lo malo y es cierto. Me convertí en un instrumento del enemigo en esa área también. Todo me salía bien para lo malo, ¿verdad? Muy buenos negocios. Llegué a tener 2 casas en donde había de todo tipo de drogas para vender. Llegué a tener reconocimiento, fama en barrios muy pesados. Uno de los barrios más peligrosos del mundo está contado entre todos ellos el barrio norte de la Ciudad de México. En ese barrio tú puedes pasar por las esquinas y encuentras a niños con la pistola en la cintura diciendo cómo le disparó al gerente del negocio donde fue a asaltar. Es una realidad que ahí ese ambiente es muy pesado, muy fuerte, y ahí hice mis negocios, ahí tuve reconocimiento, pero nada me daba paz. Tuve dinero y nada llenaba ese hueco, ese vacío que hay en el corazón. Empecé a hacer dinero y pensé que con el dinero iba a ser feliz. Muchos pensamos que teniendo dinero vamos a ser felices. Yo le he predicado a algunos amigos y la respuesta que me han dado es no, yo necesito dinero, dice. A mí que Dios me dé dinero primero y después voy a la iglesia. Tremenda falacia. Y les he dicho, pobrecito, esperando te vas a morir, porque Dios no cumple ese tipo de caprichos. Nosotros tenemos que entender que necesitamos de Él. Y en ese tiempo me decepcioné del dinero, porque cuando yo era pequeño oía que los narcotraficantes querían pagar la deuda externa. Y yo decía, es bueno ser narcotraficante, así que de grande quiero ser narcotraficante. Y sabes que tus sueños a veces se cumplen, pero solo para que te des cuenta que no es así como tú piensas. Ese dinero no llenaba el vacío, no cubría la necesidad que yo tenía. Así que me decepcioné de eso y empecé a caer en las drogas. Primero empecé con las pastillas, Roinol, Ribotril, en ese tiempo de las más fuertes. Después me salí del negocio, yo no podía seguir en el negocio y sé que es Dios trabajando, era Dios trabajando en mi vida. Yo ya no quería vender nada y tenía toda la mercancía ahí. Ya no me sentía satisfecho, me aparté de eso, pero caí gravemente de nuevo en el alcohol. Pero a eso ya se agregó la droga, la cocaína, se agregó el crack, la cocaína base, se agregó la adoración a la muerte. Estuve adorando a la muerte varios años y la destrucción se hizo más fuerte todavía. Llegó el momento en que yo solito empecé a buscar, a ir a lugares tratando de encontrar la respuesta, y yo decía, en donde yo encuentre verdaderamente que Dios está, ahí me voy a quedar. Y clamaba yo por encontrarlo, porque yo tenía esa necesidad. Yo decía, solo no puedo, ya esto ya me rebasó. Un día estaba yo en el taller de la casa donde trabajaba con mi hermano Antonio. Creo que por ahí llegó, ya me llegó su olor. Ajá. Gloria a Dios. Trabajamos ahí, estaba yo solo y se me ocurrió la sabia idea de encargar droga. Ya no la vendía yo, pero sabía quién la vendía. Encargué droga y resulta que cuando salgo, mi madre estaba en la sala viendo la televisión. Yo me fui para atrás al taller con la droga. Empecé a drogarme y me vino una culpabilidad muy grande, porque días anteriores mi madre me había estado cuidando del alcoholismo en el que yo había caído.
Resultaba que cuando dejaba yo de tomar empezaban los malestares, delirium tremens. Yo no me podía parar de cama hasta 15 días después. Y acababa yo de salir de una de esas y me sentí culpable. Y digo, mi madre ahí en la sala y yo acá de tonto otra vez. Vi un crucifijo. No le vamos a atribuir, ¿verdad?, nada de adoración o alabanza, idolatría al asunto, no. Pero vi un crucifijo y me hinqué. Y le dije, si tú existes, sácame de esto. O mejor quítame la vida, porque yo ya no quiero seguir así. Soy una vergüenza. Estoy haciendo mucho daño y a la principal es a la que está ahí en la sala. Así que quítame la vida mejor o ayúdame a salir de esto. Llegó un hermano que era un amigo de muchos años que yo conocía, malandrón igual que yo, o más porque era más grande. Y él ya estaba caminando y yo lo veía, platicaba con mi hermano y decía, no, este es un hipócrita, algo le quiere sacar a su papá. Está aparentando, pero vas a ver cómo va a caer. Iglesia, muchos ojos van a estarte mirando para ver cuándo caes, pero no saben que la mano que te sostiene es la mano del Todopoderoso. Yo estaba esperando ver caer a ese hombre y resulta que eso que yo vi en él que no caía llamó mi atención y él me empezó a compartir y yo lo rechazaba y le decía, no, yo no quiero ser hipócrita, dicen muchos por ahí todavía. Yo cuando vaya voy a ir de corazón, cuando vaya es porque lo sienta, así que yo no voy a ir a tu iglesia. No quiero ser hipócrita, le decía yo. Y me prestó un libro, dice, si te presto un libro lo lees. Le digo, bueno, ¿seguro que lo vas a leer? Le digo, sí, te estoy diciendo que sí, es que lo voy a leer. Empecé a leer ese libro, hablaba de guerra espiritual, dentro de lo que en realidad es sano en la guerra espiritual. Dios lo usa. Y ese libro parecía que hablaba de mí y de mis necesidades. Yo ya quería separarme de la muerte, esa adoración a ese demonio. Yo quería apartarme de lo malo, dejar el vicio, dejar las drogas, pero no sabía cómo. Te comparto, iglesia, hay veces juzgamos a las personas y decimos, no, es que está así porque quiere. Pero no, habemos gente que sí queremos salir, pero no sabemos cómo. Y ahí es donde tú y yo entramos, como la mano de Dios, como la voz de Dios, como los pies del Señor, como el cuerpo de Cristo, para decirle, Dios te ama y sí se puede salir. Leí ese libro, iba yo como a la mitad y le decía a mi hermano, este libro, pura fantasía, yo no creo lo que dice aquí. Y me decía mi hermano, pues deja de leerlo. Y le decía yo, no, pero está bueno, así que lo seguí leyendo. Al poco tiempo sentí un deseo tan grande de ir a la iglesia de ese hombre que lo llamé un domingo, mediodía, y le digo, quiero ir a tu iglesia. Solito, él ya no me insistía, yo le dije solito, quiero ir a tu iglesia. Me dice, rola, será para la otra, dice, porque vengo saliendo. Dice, pero para la otra vamos. Y yo me aferré a eso y le dije, sí. Y en el libro me enseñaba que el enemigo me iba a querer detener, pero me aferré a eso y llegué a la presencia del Señor. Ese día me mordía los labios para no llorar enfrente de mi amigo, me daba pena, pero era Dios tocándome, haciéndome sentir su misericordia. Pasé al frente a recibir al Señor. Sentí algo tan hermoso que dije, creo que de aquí soy. Y a partir de ahí, iglesia, hoy puedo decirte, tengo 16 años de conocer al Señor. Tengo 15 años de servir al Señor. Tengo ministerio de parte del Señor. 8 años pastoreando. Pero como Dios es perfecto, he aprendido a que tenemos que seguirlo a pesar de lo que parezca. Tenemos que confiar en Él.
Y en mi camino al cielo llegó una nueva etapa cuando yo conocí del Señor, cuando yo me entregué al Señor. Esa nueva etapa en la que confirmo lo que dice la palabra cuando habla de que somos transformados por Dios. Yo fui transformado por Dios. Se cumplía esa palabra que está en 2 de Corintios 5:17, que dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasaron, iglesia, pero tú y yo las tenemos que dejar atrás. He conocido gente que dice, no, yo sigo tomando y sigo fumando porque Dios hará el milagro. Dios hará en su momento la obra en mí. No, tú y yo tenemos que poner de nuestra parte. Yo quería dejar de tomar, le dije al Señor, si yo aguanto en la iglesia 3 meses y esos 3 meses me la paso sin tomar, quiere decir que tú me liberaste. Fui el primer culto, el segundo culto, el tercer culto. En el tercer culto, de repente, saliendo de ahí, llegué a casa, empecé a fumar y de repente sentí culpabilidad y escondí el cigarro y dije, ¿pero qué? ¿Por qué? Si todos saben que fumo, ¿por qué me escondo? Y sentí, digo, es que tú me estás viendo. Digo, Señor, si tú me ayudas y dejo de fumar 3 días, porque yo no podía dejar de fumar ni un instante. Ahí está mi hermano, nos acabamos 3, 4 cajetillas diarias, él y yo. Decía, Señor, si 3 días dejo de fumar, quiere decir que ya me liberaste de esto. Tuve que hacer mi esfuerzo, iglesia. El primer día era mediodía y ya no aguantaba yo. Quería yo recoger las colillas de la tierra. Llegó la noche y estaba yo casi llorando, desesperado por fumar. Pero yo corrí a la Biblia y encontré un pasaje en el que dice que el que no se esfuerza no gana la carrera. Y es Pablo hablando. Aguanté un poquito. Me dormí ese día. Al otro día me levanto desesperado porque mi desayuno era un cigarro. Y al levantarme tengo ganas de fumar, me desespero, voy a la Biblia. Yo no sabía usar la Biblia, pero aparecía ahí, ¿verdad? Y encuentro un esfuérzate y sé valiente. Y a partir de eso me esforcé, eché ganas al asunto, aunque no fue fácil. Pero pasaron los 3 días y dije, gloria a Dios, ya me liberaste, Señor. Y puedo decirte que desde ese día hasta hoy, yo no me fumo un cigarro, no necesito un cigarro, no me hace falta un cigarro. Y déjame decirte algo también para la gloria de Dios. Pasaron los 3 meses y yo no tomé. Hoy soy libre del alcoholismo para la gloria del Señor. Hoy soy libre porque el Señor me ayudó. Y todo lo que intenté antes y todo el esfuerzo que puse en vano era. Porque no está aquel que todo lo puede. Porque el Señor mismo dijo que sin nosotros sin Él nada somos y nada podemos. Él es la vid, nosotros solo somos pámpanos. Y entendí que Dios podía transformar. Y me entregué y me esforcé. Porque a partir de que yo empecé a conocer del Señor, vino a mí un deseo de bautizarme que no tienes idea. Yo ayunaba, lloraba por eso. Por eso yo no concibo a un creyente que dice que se ha convertido y no se quiere bautizar. Por eso yo no concibo a un creyente que no esté deseoso de bautizarse. Porque la palabra dice que el que se bautiza en Cristo es revestido de Cristo. Y yo quería ser revestido de Cristo. Y estuve así, de repente me acercaba a mi pastor decía, aguanta, todavía falta, tú tranquilo. Vamos a organizar y ya te tomaremos en cuenta. Y yo me desesperaba, pero a la vez empecé a conocer del Espíritu Santo. Y ahora ya eran 2 bautismos los que yo quería. Quería el bautismo del Espíritu Santo también. Y yo rogaba y suplicaba, iglesia, si tú eres cristiano, necesitas al Espíritu Santo.
Tienes que amar y desear el Espíritu Santo, amar la palabra, comerte la palabra, degustar la palabra. Y la palabra te lleva a eso, a desear al Señor. Y yo estaba en eso, y a veces estaba yo trabajando con mi hermano. Él estaba en un cuarto, yo en otro del taller. Y de repente entraba mi hermano y estaba yo llorando y me decía, ¿qué te pasó? ¿Qué tienes? Y yo decía, no, nada, tranquilo. Yo me imagino que mi hermano varias veces ha de haber dicho, este ya se me volvió loco, ya me lo cambiaron. Pero yo estaba suplicando por la presencia del Señor en mi vida cada vez más fuerte, el bautismo del Espíritu Santo. Y resulta que a los 8 meses de convertido o de asistir a la iglesia, me toca bautizarme. Y me bautizan por la mañana y doy gloria a Dios. Y le comenté hasta a mi madre ese día, ahora sí, si me tengo que morir, este es el momento, porque yo sé para dónde voy. Yo sé a dónde voy a llegar, así que no me importaría si me muriera en este momento. Mi mamá me decía, estás loco, chamaco. Porque aunque ya teníamos 30 y tantos, ellas dicen chamaco a uno, ¿eh? Y resulta que en la noche había culto, había un evento. Y en la noche se habló del Espíritu Santo. Y yo dije, Señor, pues bueno, ya me bauticé, gloria a Dios, andaba yo contento. Digo, pero si tú quieres, pues aquí estoy. Y si no quieres, pues no pasa nada, Señor. Y cuando llamaron al altar pasé y dije, pues aquí estoy, Señor. Si tú quieres. Y me cae algo como un rayo encima, una electricidad en la que empecé a hablar 2 palabras en lenguas. No creas que te vas a extender hablando y hablando. No, 2 palabras empezaron a fluir por mis labios. Y yo oía la voz de mi pastor que me decía, no te resistas, pero que me lo decía aquí, en corto. Y después resulta que supe que el pastor nunca se bajó del altar, del estrado. Entonces yo oía una voz y hoy sé que era el Espíritu Santo, diciéndome, no te resistas. Fui bautizado en la mañana y en la noche me bautizó el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Aleluya, a Él sea toda la gloria. En ese momento empezó mi pasión por servir a Dios. Tengo 16 de cristiano, 15 de servidor. Deseoso de servir a Dios, empecé a participar en todo lo que podía. En todo lo que podía. Llegué a estar en 7 ministerios al mismo tiempo. Yo quería estar en todo, yo quería estar en todas las cosas. Y empecé a crecer en el conocimiento y en la gracia, como dice la palabra. Llegó el tiempo en el que pues empezaron a llegar los dones. Iglesia, Dios te va a capacitar, Dios te va a empoderar, Dios te va a dar de lo suyo cuando tú estás sirviendo, cuando tú estás trabajando. Nunca esperes a que lleguen primero los dones, el poder y la gracia, la gloria, mejor dicho, para después servir a Dios. No, Dios capacita en medio de tu servicio. Y Dios me fue capacitando. Después empezó el llamado. A los 3 años yo ya era líder en la congregación en la que estaba y ya predicaba la palabra. Tengo 13 años predicando la palabra para la gloria del Señor. Y pasé por diferentes etapas, no fáciles, pero siempre gozoso de saber que Dios estaba conmigo. A los 3 años de convertido falleció mi madre. El amor más grande de mi vida. La mujer que siempre estuvo ahí. La mujer que yo quería ver danzar en la iglesia. Y que yo sabía que tenía promesas sobre mi familia, sobre ella. Sigo orando por mis hermanos, sigo creyendo en la promesa de Dios sobre mi familia. Y yo la creía para mi madre. Mi madre estaba enferma. Ella tenía diabetes. Ella tenía ya muy complicada su salud. Y algunas veces tuve que dejarla. Cosa que algunas veces no me entendieron. La tuve que dejar para ir a servir a Dios. Y regresaba yo.
a casa y estaba ella y ya entonces la atendía, la ayudaba, lo que hubiera que hacerse, pero hubo momentos en que tuve que dejarla sola. Porque yo decía, yo no le puedo ayudar mucho, pero Dios la puede ayudar en todo. Y Dios me la puede sanar. Y Dios me la puede salvar. Y ella empezó a ir conmigo algunas veces a la iglesia, la llevaba yo en silla de ruedas, como me trajeron a mí, a esta congregación. La llevaba yo en silla de ruedas y ella aceptó al Señor. A los 3 años que falleció, todo el tiempo de su funeral estuve tranquilo. Mi hermano Beto andaba conmigo, mis hermanos, mis hermanas ahí estaban. Estuve fuerte. Pasó todo. Cuando llego a casa ya de que todo pasó, que se dejó en su lugar, o mejor dicho, se incineró y estaba en su depósito que le ponen. Llegué a casa y todo se vino abajo. Me cayó el 20, como quien dice. Me derrumbé. Me puse a gritar como un niño. Pero de repente sentí una presencia que me hacía sentir que no estaba solo y sabía que era el Espíritu Santo acompañándome. Porque Él está contigo en las buenas y en las malas. Porque Él está ahí para levantarte. Es el consolador. Por eso Jesús decía, les conviene que yo me vaya. Porque enviaré al consolador. Y Él estaba ahí conmigo. Y pasa ese tiempo, esa etapa, empiezo a crecer en el ministerio. Empiezo a servir a Dios más fuertemente. Células. Compartiendo, predicando, sirviendo siempre. Y llega ese tercer punto al que yo quiero entrar y en el cual me quiero concentrar mayormente, que es el ser sostenido por Dios. Como dice la palabra en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando Dios dice, no temas, es porque sabe que vendrán esos momentos complicados en el que el miedo se va a querer apoderar de nosotros. Cuando Él dice, no desmayes, es porque va a haber momentos en los que vamos a querer tirar la toalla. Va a haber momentos en los que vamos a pensar que ya no damos más. Pero ahí es donde la palabra también se hace real cuando dice que Dios, el poder de Dios se perfecciona en medio de mi debilidad. Cuando más débil soy, más fuerte soy, porque entonces actúa el Señor. Y esto lo aprendí a través de mi servicio al Señor. Porque te encuentras con que muchas veces quien debe de apoyarte, quien debe de estar contigo e impulsarte, te da la espalda. Sientes como la indiferencia de aquellos que deberían de estar ahí para instruirte se hace notable, palpable. Y hay gente que en vez de gozarse por tu crecimiento, como que les da envidia, les da temor. Iglesia, cuando Dios te llama y te posiciona, tú no tienes que temerle a nada ni a nadie, porque el que te puso te va a sostener. El que te puso te va a respaldar. Yo no sé por qué hay tantos siervos por ahí que tienen miedo de que sus discípulos crezcan. Yo no sé por qué hay tantos siervos por ahí teniendo miedo del creyente o del líder que está avanzando. ¿Por qué se provoca envidia en ellos cuando la gente empieza a recurrir a otras personas? Yo siempre he dicho, gloria a Dios, si yo llego a tener un discípulo que es mucho más usado, mucho más bendecido, más lleno de dones que yo, gloria a Dios, porque algo hice bien, porque algo pasó en su vida gracias a lo que yo pude compartir en algún momento con él, y porque todo es para la gloria de Dios. Empecé a servir al Señor yendo a las calles. Para entrar a esto quiero decirte que desde los 3 años de convertido que empecé a servir en la iglesia, crecimos. Esa iglesia llegó a ser de 1,000 personas, pero se vino abajo en su momento. Dios me movió de ahí. Levantamos otra congregación. En su momento Dios me movió de ahí.
Fui a ayudar a otra pastora que su iglesia se había venido abajo. Fuimos, la levantamos para la gloria de Dios. Dios me movió de ahí y de repente me mandó a las calles con algunos hermanos. Fuimos a las calles a repartir tortas, refrescos, a los hospitales, compartiendo la palabra. Y después de eso viene el llamado a pastorear. 8 años pastoreando, nada fácil, muy complicado. Entienda, comprenda, valore a sus pastores, porque dura es la carga que está sobre sus hombros. Ellos velan por vuestras almas, dice la palabra. Hoy, por experiencia propia, te puedo decir, no es nada fácil. Todo iba bien, íbamos avanzando. Estuve pastoreando casi 8 años, pero de repente y sin saber por qué, todo se empezó a complicar. Se vino abajo, la gente se fue, se deshizo, se disolvió la congregación. Yo no entendía por qué. Se afectó mi matrimonio porque en ese tiempo me casé. No llegamos ni al año cuando ya estábamos separados, mi esposa y yo. El enemigo se vino con todo. Mi ministerio de predicación se había detenido, ya no me invitaba a nadie. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué está pasando si yo estoy esforzándome en tu obra? Y hay veces que Dios no te va a responder, pero tú tienes que seguir confiando en Él. Todo se destruyó, todo se vino abajo. Y en este momento es cuando llega lo más difícil. Llega la prueba más grande que he pasado. La diabetes alterada. Llega un momento en el que estoy limpiando la casa familiar que tenemos ahí en Playa Linda. La fui a limpiar. Y me entierro un metal oxidado y no me doy cuenta. Yo pensé que era un calambre de los que luego te dan en los pies. No me di cuenta y estuve con ese fierro casi 1 pulgada enterrada en mi pie y otra pulgada en la suela del tenis, oxidado, con un solazo tremendo. No me di cuenta hasta en la noche que llegué a recostarme, vi sangre en el tenis, me di cuenta que ahí estaba el fierro, pero como según yo tenía poco que me habían vacunado del tétano, según yo, y después resultó que no, pues yo me confié, me eché alcohol, me limpié, no puse mucha atención. Al otro día volví a ir a trabajar y se complicó el asunto. Llamé a mi hermana estuvo atenta, viéndome, checándome, pero pasaron 2 días y resultó que tuvimos que ir a urgencias. Mi hermana llamó a mi esposa que estaba de viaje atendiendo asuntos en Poza Rica de su familia. Como les digo, estábamos distanciados. Mi esposa le dijo que me tenía que llevar urgentemente al hospital. Me llevó mi hermana y cuando me checaron, el diagnóstico fue que tenía yo gangrenada la pierna. Hasta un poquito abajo de la rodilla yo tenía negro. Y desde ese momento empezaron a decirme que tenían que cortar. Llegó el angiólogo y me dijo, ¿sabe usted que en cualquier momento se puede morir? Digo, pues no sabía, pero ya me dijo, ahora lo sé, ¿no? Dice, y si no llega a eso, le vamos a cortar la pierna. Y ellos empezaron a insistir en que tenían que cortar la pierna. Mi esposa viajó, llegó a ese lugar. Me tuvieron que hacer algunos cortes rápidos, pero se complicó el asunto. Se complicó tanto que ya la insistencia en cortar la pierna era constante.
Pero yo me aferré y le dije a mi hermana, no, a mí no me cortan nada, prefiero morirme. Esa era una parte de una convicción, pero también de una necedad que yo tenía. Llega mi esposa, empiezan a hacer movimientos porque la conocen, empiezan a ubicarme en un lugar mejor, pero siempre con la insistencia de cortar la pierna. Dios tratando conmigo en medio de todo eso, porque yo siempre le había dicho a Dios, ¿sabes qué, Dios? Yo te sirvo en todo, papá. Yo te sirvo en todo, me esfuerzo, voy a tratar de hacer siempre tu voluntad. Solo no me quiero ver postrado en una cama avergonzado, ni quiero que te vamos a cortar la pierna porque se te hizo una llaga por como le querían hacer a mi mamá. Decía yo, eso sí no, Padre. Cuando estuve ahí entendí que quién era yo para decirle a Dios lo que sí y lo que no. Y me vino la palabra que proclamó Jesús en el desierto cuando el diablo lo tentaba y él tuvo que decir, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y dije, Señor, perdóname porque posiblemente eso es lo que estoy haciendo al decirte que no hagas lo que yo no quiero que hagas, pero ¿quién soy yo para decirte si tú eres soberano? De repente le dije a mi hermana, a mi esposa, ¿sabes qué? Si tienen que cortar, pues adelante, que se haga la voluntad de Dios, porque si van a cortar es porque Dios así lo permite, así lo quiere. Empezó a haber una evolución en la pierna, que los mismos cirujanos que primero le decían a mi esposa que era una irresponsable, que ella iba a tener la culpa por dejarme morir al no querer que me cortaran la pierna. Uno que le dijo, cuando ella le comentó que éramos gente de fe, que estábamos creyendo en Dios, le dijo, no, aquí no hay Diosito, aquí Dios no tiene nada que ver, aquí dejen eso de lado, aquí hay que cortarle la pierna, dice. Argumentó con mi esposa y estaba insistente en eso. Mi esposa lo puso en su lugar, ¿verdad? Con la ayuda de Dios. Y al ver la evolución que hubo en esa herida, este cirujano empezó a creer para la gloria de Dios. Y empezó a ser nuestro apoyo, estar ahí para nosotros. Tanto que hasta el día de hoy, él, incrédulo que era, hoy nos pide oración. Hoy nos pide que intercedamos por él delante del Señor para la gloria de su nombre. Estábamos en ese proceso cuando resulta que para poner más caliente el asunto, se me pegan 2 bacterias. Aquí hay médicos, aquí hay enfermeras que saben de lo que voy a decir. Una de ellas era muy grave, Baumani creo se llama. Esa bacteria es mortal. Bueno, pues a pesar de lo que yo tenía y de la bacteria, yo me sentía tranquilo. Me trasladaron a un privado, decía yo privado, pero es un aislado. Pero yo cuando me dijeron te van a cambiar a otro lugar donde vas a estar solo, dije, gloria a Dios, Señor, eres tú trabajando para que yo esté cómodo. Pero era que ni los enfermeros ni los doctores se querían acercar a mí porque tenía esa bacteria. Estaba yo aislado y en medio de todo eso se puso mal el asunto. Estuve 1 mes ahí con declaración de muerte, de corte de pierna. Gracias a Dios todo evolucionó. Un día llega el angiólogo y dice, no, este pie va muy bien, se está defendiendo solo. Creo que lo vamos a dar de alta. Pero me estaban dando de alta porque el hospital se estaba llenando de pacientes de COVID, ¿verdad? Se estaba saturando y yo tan débil como adquirí esas 2 bacterias, pues corría el riesgo de que ahí se me pegara también. Y como aparte pues necesitaban espacio, creo que por eso me mandaron a casa. Llego a casa
Y empiezo a tener problemas en cuanto a una debilidad muy grande. Yo veía bien todavía en ese momento, de repente un día desperté y ya no veía claro. Empecé a debilitarme mucho, se hicieron exámenes. Resulta que llegó un momento en el que tenía yo 800,000 plaquetas y resulta que son a lo mucho 300, 400 las que debemos tener. Y eso estaba afectando mi salud. Yo me sentía débil, me esforzaba por moverme un poquito y me costaba trabajo. Y eso empezó a afectar mucho mi salud, a debilitarme demasiado. Y antes de continuar en esto, quiero ver si tienen listo el video. Siempre sí se pudo. Que pudieran pasar ese pequeño video en el que se resume todo ese tiempo que estuvimos batallando, pero que Dios siempre estuvo ahí, siempre nos ayudó. ¿Pueden ponernos el video, por favor? Mírenlo. No, que no tronaba pistolita. Míralo. No, que no tronaba pistolita. Mi amor. Míralo. A ver, mi amor, saluda para la cámara. Mi amor, saluda para la cámara. Mi amor. Hola. Saluda para la cámara. Hola. Excelente, muy bien. Excelente, muy bien. Excelente. Está aprendiendo a caminar. Bien, tiene que ingeniárselas. Bien, perfectamente bien. Perfectamente bien. Mi esposo caminando. Todo es para la gloria del Señor. Ya caminamos, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios le ha dado el milagro a mi esposo de caminar. En medio de todo esto, ahí estuvieron mi esposa, mi hermana, 2 ángeles o parecidos a los ángeles que estuvieron ahí apoyándome en todo tiempo. Mi esposa haciendo los cuidados, los lavados. Gracias a Dios ella tiene mucho conocimiento de lo que es esa área. Ella trabajó mucho tiempo eso del pie diabético y sabe cómo limpiarlo y todo. Ha estado ahí siempre. Mi hermana siempre apoyando en todo lo necesario, velándome también en el hospital,
cuidando de mí cuando en el día tenía que trabajar en su negocio y en las noches se iba a estar conmigo. Mi esposa durante el día moviéndose. Mis hermanos, familia, algunos, ¿verdad? Con lo que podían, depositando algo porque mucho gasto en material, la verdad. Me hicieron cortes solamente en el pie, pero tremendos cortes, tú pudiste ver ahí. Ese pie estaba destrozado, estaba destruido, de tal manera que no había esperanza de que pudiera caminar. Pero en medio de todo esto, en una parte del video tú ves que yo estoy ahí sentado y que como que me estoy durmiendo, cayendo. Y de repente mi esposa me hablaba y trataba yo de cobrar ánimos. En ese tiempo era en los resultados de los laboratorios que yo estaba muy mal. Y algún médico ya me había dicho, ya me había dado el diagnóstico de muerte, que yo me iba a morir. Otro médico al ver los resultados dijo, usted se está muriendo cada día, dice, cada día, no le voy a mentir, usted cada día se está muriendo. Se hicieron más exámenes y durante ese proceso, iglesia, para la gloria de Dios, de lo que hoy me puedo gozar, es que en cada dolor, en cada sufrimiento, en cada momento difícil, yo no paraba de alabar a Dios. Yo le cantaba al Señor. Yo oraba al Señor junto con mi esposa, con mi hermana. Yo sé que varios estuvieron orando. Cuando estaba en el hospital, Dios me puso que llamara yo al que es nuestro pastor hoy, mi amigo de muchos años, siervo del Señor que conocí aquí en el camino ya como un líder, como alguien que está muy metido en las cosas de Dios, y a mi hermano Beto, y les pedí que fueran a orar por mí, porque yo sentía que eso venía de Dios. Saliendo del hospital, iglesia, después de este mes que estuve ahí, la primera semana no pude, pero la segunda semana le dije a mi esposa, vamos a ir a la iglesia. Y llegué a este lugar. Y me recibió mi pastor, mi hermano, muchos de ustedes. Hermano Miguel, no sé si está por aquí, mi hermano Miguel, no alcanzo a ver. Pero te bendigo, mi hermano. Te amo, te aprecio en el Señor, porque cada que me veía, Él me decía, Canela, Dios te va a sanar. Dios te va a sanar. Y allá afuera el mundo decía, te vas a morir. Pero Él decía, Dios te va a sanar. Y yo dije, ya encontré uno de los míos. Y mi pastor me decía, Dios te va a levantar. Mi amigo Beto y hermano me decía, ánimo, vamos a echarle ganas. Y muchos empezaron a orar por mí. Mi familia estaba orando por mí. Y allá afuera me seguían declarando muerte. Se hicieron otros estudios. En abril fuimos a hacer a que nos hicieran unos laboratorios. Resulta que más adelante, a mediados de mes, ese fue el día 2, a mediados de mes nos tocaba ir con la médico general para que checara los estudios, cómo íbamos en resultados. Y ese mes, por X o por Y, se perdió. Nos confundimos en la fecha, pensamos, estábamos seguros que era una fecha y no era esa, y perdimos la cita. Hasta el próximo mes, en octubre, ya pudimos ir a sacar una cita y pudimos ir a checar esos resultados. Cuando la doctora empezó a checar los resultados de esos laboratorios, volteaba a verme, volví a checar y volteaba otra vez a verme, y se me quedaba mirando sorprendida y volteaba de nuevo a ver los resultados y se me quedaba mirando hasta que le dice a mi esposa, no eran celos, era curiosidad, se los aclaro, hermano. Dice, ¿qué tanto le mira? ¿Qué está pasando? Y ella le dice, pues no cabe duda que Dios le ama, dice. Dios ama a su esposo. Ella no es creyente por lo que yo pueda saber, ¿verdad? Dice, pero Dios ama a su esposo. Esto es un milagro, dice. Su esposo es para que ya le hubiera dado un infarto cerebral o un paro cardíaco.
porque su esposo tiene coágulos en la sangre. Porque la sangre de su esposo se coagula y eso ya debería de haber provocado un infarto, como mínimo un infarto. Su esposo debería de estar muerto, dice. Así que es un milagro que él esté aquí. Y aprovechamos y le compartimos la palabra también, ¿verdad? Y empezó a dar medicamentos, empezó a darnos instrucciones, pero ya empezó a darnos un tratamiento como que yo ya tenía insuficiencia renal. Todo indicaba que un servidor ya tenía insuficiencia renal. Empezó a manifestarse en el cuerpo, en la cara. Mi cara empezó a, digo yo, descascararse, ¿verdad? Se me secaba demasiado la piel, se me caía la piel o la dermis que está por encima. Empezó todo a denotar que yo tenía eso que estaban clínicamente diagnosticando, que era insuficiencia renal. De hecho, me dieron medicamentos para eso. En medio de todo este proceso no dejamos de alabar a Dios, de adorar a Dios, de orar al Señor. Fue cuando nuestro pastor tuvo a bien ese sentir de parte del Señor de llamar a los líderes para orar por mí un domingo. La iglesia seguía orando. Tuvieron que internarme de nuevo por una infección que no se quería quitar y que olía demasiado feo. Me internaron 5 días. Bueno, 5 días estuve orando. De repente yo sentí que ya no tenía que estar ahí y pedí mi alta voluntaria. Se enojó mi esposa, mi hermana, se enojaron muchos. Me llamó mi pastor. Pero mi pastor, cuando oyó que yo le dije que estuve orando todo el día de ayer y todo este día para llegar a esta decisión, él me dice, bueno, entonces confío en tu madurez espiritual y ya sabes que estamos ahí para ti. También me dijo, seguimos ayunando y orando por ti. Y digo, amén. Tenemos que irnos de aquí, le dije a mi esposa. Todo se acomodó, todo se dio. Era un día muy complicado para que te dieran de alta tan rápido. Era un sábado. Pero ese día salí rápidamente. Llegué a casa contento y empecé a sentirme mejor, pero la debilidad no cesaba. Esos estudios no cambiaban. Se suponía que yo estaba muriendo, debería de estar muerto. Para esto, Dios estaba trabajando. Dios estaba haciendo su obra, Dios estaba ahí. Y aunque llegó el momento en el que también tuvimos cita con el cirujano y este pie se había deformado mucho, la doctora que te digo anteriormente, iglesia, ella puso como diagnóstico y quería yo traer los documentos, pero se me olvidó con la premura, en donde ella puso como diagnóstico trombosis. Y ahora este cirujano checando mi pie lo vio y dijo, no, este pie ya no sirve. Este pie ya no tiene remedio. Este pie ya no va a servir. Y diagnosticó pie de Charlotte, que es pie deforme, ¿sí? Un pie totalmente deforme. Y dijo, no, ya no va a poder caminar, ya a menos que se apoye en algo, a menos que le pongan una bota para que medio pueda sostenerse. Iglesia, quiero compartirte este guarache, lo mandamos a hacer nosotros y es nada más para que no se ensucie la venda, para que pueda yo pisar tranquilamente. Pero yo no necesito ni bota ni nada por el estilo porque Dios me está ayudando a caminar. Mi pie ha tomado forma, mi pie hasta curvita tiene. Esa deformación que tenía ya no está. Veo hasta bonito mi pie, a pesar de que antes estaba feo, mi pie hoy lo veo bonito, muy bonito. Dios está trabajando. ¿Sabes lo que sucedió en medio de este proceso, iglesia? En el que hoy, como puedes ver en el video, llega un momento en el que empiezo a dar pasos. Hoy puedo caminar, tú me viste subir a este lugar, quizá sostenido por los escalones, pero
Pero yo camino para la gloria de Dios. Y voy a correr, iglesia, para la gloria de Dios. Y voy a poder moverme tranquilamente, ¿sabes para qué? Para seguir sirviendo a ese Dios bueno, ese Dios fiel, que nunca me ha dejado. Hoy puedo decir, como llegó a decir Job, un hombre perfecto, recomendado por Dios, ¿verdad? Ese hombre perfecto llega el momento en el que dice, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. De oídas había conocido al Señor, pero hoy, iglesia, puedo decirte, lo he estado viendo trabajar en mi vida. Lo he estado viendo trabajar en mi sanidad. Lo he estado viendo hacer milagros. Cuando debería de estar muerto, estoy vivo. Cuando debería de estar llorando, estaba alabando y exaltando al Señor. Solo una vez me quejé. ¿Y sabes por qué me quejé? Porque tenía yo fiebre y me iban a volver a internar. Y le dije, Señor, yo te lo acepto, solo dime en qué te fallé. Siempre le he echado ganas, siempre he querido hacer lo bueno, siempre he tratado de esforzarme, pero no hay problema. Si esta es tu voluntad, solo dime en qué te fallé. ¿En qué te fallé, Señor? Y lloraba yo y me quejaba. Después reaccioné y le dije, perdóname, papá, tú eres soberano, tú sabes lo que haces, perdóname, me dejé llevar. Y como en todos los momentos difíciles me viene este recuerdo que te voy a comentar ahora. Llegó y dije, sí, Señor, perdona, mi carne habló. Mi carne habló como sucedió en la cruz también. ¿Sabes que en la cruz la carne habló? Cuando Cristo le dice, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La carne habló, pero el Espíritu tomó fuerza y se sobrepuso cuando dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Consumado es. En ese momento dije, mi carne habló, Padre, pero sé que me perdonas. Porque el mismo Señor Jesús se sintió débil en algún momento. Iglesia, en algún momento va a parecer que Dios te abandonó. Jesús dijo, ¿por qué me has desamparado? Va a parecer que Dios te desamparó. Pero va a estar sucediendo lo que sucedió en la cruz. El diablo estaba siendo avergonzado por el Padre a través de la obra que estaba llevando a cabo nuestro Señor con su sufrimiento. Y no estaba comprando solamente nuestra vida, estaba pagando por nuestra bendición. No estaba solamente adquiriendo el perdón de nuestros pecados, estaba atrayendo la gloria de Dios y la paz del Señor para ti y para mí. Las cosas que Dios puede darnos, iglesia, no nos las puede dar el mundo. Las cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí son incomparables, son inigualables. Y Él estará ahí en medio de tu debilidad, en medio de tu proceso, en medio de tu tiempo difícil. Tú y yo podemos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estás sufriendo, alábale. Estás llorando, adórale. Te sientes solo, provócale, invócale, porque Él estará ahí para ti. No puedes salir de los vicios. Extiende tu mano y toma la suya, porque su mano está extendida para decirte que sí se puede. Lo hizo en mi vida. ¿Estás enfermo? Clama y Él te responderá. Y te mostrará cosas ocultas que tú y yo no conocemos. Hoy puedo ver a Dios, no solo de oídas lo conozco. Hoy puedo ver a Dios. Lo vi trabajando en mi piel, lo vi trabajando en mi sangre, lo vi trabajando en mi salud. Lo vi haciendo su obra milagrosa en mi vida y lo sigo viendo y lo seguiré viendo. Y quiero decirte algo. Yo puedo ver a Dios trabajando en tu vida. Yo puedo ver a Dios actuando sobre ti.
Yo puedo ver a Dios dispuesto a manifestarse a tu vida por cuanto hoy estás aquí. Yo puedo ver a Dios preparando tu milagro. Yo puedo ver a Dios actuando en tu familia, aunque parezca que no tiene esperanza. Aquí están mis hermanos. ¿Sabes quién era la oveja negra de la familia? El que parecía imposible que se acercara a Dios siquiera. Este es tu servidor. Y hoy puedo llenarme la boca para la gloria de Dios en decir que soy un creyente y que soy un siervo del Señor. Y que quiero darle a Él toda la gloria y toda la honra, porque sé que yo nada soy, nada puedo, nada valgo si no fuera por Él. Pero Él tiene grandes cosas para ti y para mí. Gracias a todos los que oraron, los que han estado orando, y les pido que sigan orando. Yo oro por ustedes también. Gracias a todos los que estuvieron ahí, a mi familia, que de repente depositaba un poco porque quizá no tenía más, pero estuvo ahí apoyando, que no podía estar físicamente. Gracias a los hermanos que tuvieron una palabra de ánimo. Gracias a mis pastores que me llamaban y me decían: seguimos ayunando por ti, seguimos orando por ti. Que nos visitaron, porque en medio de todo esto, iglesia, no dejamos de buscar a Dios. Nuestros pastores iban a tener tiempos de matrimonios con nosotros. Estuvieron edificando, nuestros hermanos Beto y Silvia estuvieron ahí acompañándonos. Algunos hermanos se reunieron con nosotros, visitándonos y hablando de la palabra del Señor. Antiguos congregantes de donde yo pastoreaba, ahí han estado como amigos y como hermanos también. Y quiero agradecer todo eso. Y quiero, como decía, darle la gloria a Dios, porque sé que de Él viene todo lo bueno. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, que no tiene cambio ni sombra de variación, dice la palabra. A Él sea la gloria por siempre. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Concluyo con esto, iglesia. En medio de todo este tiempo complicado, mi mayor satisfacción es decir: Dios nunca me dejó. Dios siempre estuvo ahí. Y hoy puedo decirte que con toda la convicción del mundo, tú puedes acercarte al Señor. Tú puedes confiar en Él. Dios trabaja para los que en Él confían. ¿Tú confías en Dios? Dios trabaja para ti. La oración de los impíos, de los pecadores, los que no quieren nada con Dios y que prefieren al mundo. Dice la palabra que la oración de los impíos es aborrecible para Dios. Pero la oración de los justos es su deleite. Cuando tú, justificado por la sangre de Cristo, cuando tú estás en los caminos del Señor, cuando tú oras al Padre en su nombre, Dios se siente gozoso, alegre, contento de escuchar tu voz, cualquiera que sea tu petición. Antes de que salga de tu boca, Él ya conoce lo que le vas a pedir, lo que tú necesitas. Dios está dispuesto siempre a responder, a ayudar, a bendecir. Así que hoy puedo decirte: acércate confiadamente al trono de la gracia, para que podamos hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Aférrate a Dios. Él es el que nunca te va a fallar, el que nunca te va a soltar, el que siempre te va a perdonar, porque aunque el hombre fuera infiel, Dios permanece fiel, dice la palabra. Y aquí es cuando tú y yo damos el paso de fe. Y yo quiero invitar a los que quieran pasar al frente a decirle: Señor, yo te quiero a ti, yo te acepto a ti. Señor, yo quiero que estés a mi lado. Yo quiero que se tomen ese tiempo de venir a la presencia del Señor en el altar, en donde es donde el fuego está más vivo. Aquí en la reunión es donde Dios envía bendición y vida eterna, donde desciende el
óleo, el buen óleo, como esa unción que desciende por las barbas del sacerdote Aarón, por todo el cuerpo hasta el borde de las vestiduras. Y es aquí donde te encuentras, que qué hermoso es estar en su presencia. Y antes de que mis hermanos me apoyen en este canto, yo quiero dedicarle este corito a mi padre y decirle al Señor que qué hermoso es estar aquí. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo, en tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre me gozo en tu presencia. Aleluya. Y mientras nuestros hermanos músicos, adoradores, ministran a través de este cántico, le voy a pedir a nuestro pastor, nuestra pastora, si está por ahí, que pasen a imponer manos para que la presencia del Señor nunca falte en nuestras vidas. Le voy a pedir a las personas, a los líderes de confianza, que mis pastores designen también para que impongan manos. No nos llevemos tanto tiempo. A ver, hermana Abby y diáconos, por favor, si son tan amables. Gracias. Y mientras ellos pasan, nuestros hermanos adoran. Deposita tu confianza en ese Dios que es el gran yo soy, el que tiene todas las respuestas, todo el poder, el que tiene todo el amor, toda la misericordia para mostrártela a ti, a tu familia, para ayudarte en tu necesidad. Te has equivocado, no importa, iglesia. Hubo un Pedro que negó a Jesús, pero que no por eso fue dejado de amar, de ser amado, perdón. No por eso dejó de ser considerado como un siervo. Todos fallamos en algún momento. Todos en algún momento tropezamos. Todos somos imperfectos. Pero hay un Dios tan bueno, tan fiel, que solo está esperando, como los niños, voltees hacia Él y alces tus manos para poderte cargar, para poderte ayudar, consolar. Hay un Dios que no está esperando mirar tus fallas para castigarte. Es un Dios que desea ver tu esfuerzo para poder ayudarte, para bendecirte. Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Y ese es el Dios que quiere estar siempre a tu lado. El Dios que te dice: no temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. Ese Dios que dice: no importa lo difícil de la situación, aquí estoy yo que todo lo puedo. Ese es el Dios, iglesia, que se mueve en medio de nosotros para librarnos de la esclavitud. Hoy, en el nombre de Jesús, si tú le crees, porque al que cree todo le es posible, hoy declaro
Que se rompen las cadenas en el nombre de Jesucristo. Las cadenas del vicio, las cadenas de los malos hábitos. Se rompen y quebrantan las maldiciones que generacionalmente han atacado a tu familia. Hoy en el nombre de Jesús se limpian tus caminos, se allanan los montes, porque la presencia del Todopoderoso irá contigo. Irán delante, detrás, a los lados, arriba de cada uno de nosotros, 3 poderosos guerreros, aleluya. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los invencibles, esos a los que el diablo les tiene miedo, irán contigo. Y el mal se apartará de tu vida, de tu casa, porque cuando somos hijos de Dios, el maligno no nos puede tocar. Tú y yo podemos estar tranquilos, confiados como el león, dice la palabra. Los impíos huyen sin que nadie los persiga, pero tú y yo sabemos que somos cachorro de león. Y el león de Judá cuida de nosotros. Tú y yo sabemos que cuando el león ruge, las hienas huyen. Los enemigos se van. Hoy se va de tu casa el mal. Hoy se va de tu vida ese adversario que ha estado atentando en contra tuya. Hoy el ángel de Jehová acampa más fuertemente alrededor de ti para defenderte. Hoy toda declaración negativa, todo mal que el enemigo envía en contra tuya, Dios la transforma en vida, en bendición. Si el diablo dice muerte, Dios está diciendo vida eterna para los que creen y confían en mí. Si el diablo está diciendo ruina para tu vida, Dios dice: yo te prospero, porque soy el dueño del oro y de la plata, y la gloria postrera será mayor que la primera. Tu negocio se está viniendo abajo. Alégrate, porque Dios va a empezar a hacer su obra en tu vida. Y como esa viuda que solo tenía un poco de aceite, Dios se va a glorificar y lo va a multiplicar para que de ese negocio tú puedas vivir. Hoy las deudas en el nombre de Jesús empezarán a ser pagadas. Hoy todo eso que el diablo levantó en contra tuya empieza a ser derribado en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Aún toda enfermedad, no sé cómo se llame, cáncer, sida, diabetes, mal de la tiroides, tiroidismo, hipotiroidismo, no sé cómo se llama la enfermedad. Hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Y en ese nombre tú vas a caminar en victoria. Tú vas a vivir en bendición. La vida eterna te pertenece. Ni siquiera a la muerte le debemos tener miedo. Cuando te digan te vas a morir, alaba a Dios, adora a Dios, exalta al Rey, porque Él es el que da la vida, porque Él es el que dispone cuándo es que tú y yo vamos a partir. Lo importante es saber que vamos a llegar al lugar correcto. No te apartes del camino, no te alejes de Dios. No caigas en la apostasía como muchos están cayendo. No busques que te endulcen el oído. Es mejor que la palabra te confronte, que te sacuda. Es mejor que Dios te llame la atención para que no te pierdas. No busques que te mantengan entretenido o contento en otros lugares, porque predican bonito, porque hablan pura dulzura a tus oídos y porque no te incomoda en nada. No busques eso. Busca que se te predique la palabra del Señor. Por eso estoy aquí.
Porque aquí se predica la palabra del Señor. Aquí se promueve la presencia del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está sobre ti en esta noche. Fluye, amado mío, Espíritu de Dios. Tú que siempre has estado ahí, Señor. Tú que siempre me has ayudado. Glorifica el nombre de Jesucristo. Llévale gloria al Dios el Padre a través de la fe de todos estos hermanos, hermanas que están aquí creyendo. Todo aquel que está mirando, escuchando esta palabra, bendícele, Señor amado. Fluye, Espíritu Santo. Levanta tus manos, iglesia. Levanta tus manos. Levanta tus manos. Fluye. Fluye, Espíritu Santo. Él es el que me hace caminar, iglesia. Cuando dijeron que no iba yo a caminar, ese es el que te va a sostener, que te va a ayudar. Sopla, Espíritu de Dios. Fluye, papá. Fluye, papá. Fluye en este lugar. Fluye, papá, fluye. Recibe, iglesia, recibe bendición. Recibe vida. Recibe tu milagro. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, recibe de parte del Todopoderoso, que te ama como nadie. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, dice el Señor. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El Señor te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Iglesia, gózate, porque cuando Dios dice siempre, es que va a ser siempre. Aleluya. Cuenta con Él, cuenta con ello. Agárrate de Dios y vas a ver su gloria. Y no lo vas a conocer solo de oídas, lo vas a ver actuar, lo vas a ver trabajar. Jesús dijo: mi Padre siempre trabaja, por tanto yo siempre trabajo. Yo quiero decirte, cuando Dios calla, calla de amor, dice en Oseas. Callará de amor, pero no quiere decir que te ha abandonado. Quiere decir que está trabajando para pronto sacar a la luz eso que ha preparado para ti. La manera de avergonzar al diablo Él la sabe. Así que no te preocupes por el enemigo. Ocúpate de Dios. Agárrate del Señor. Que Dios te bendiga, iglesia. Esta es la historia de mi camino al cielo. Y sé que tú estás en el mismo camino. Y sé que tú que estás aquí por primera vez, tú que estás aquí por primera vez, que parecía que no podías encontrar cambios en tu vida, yo sé que hoy comienza una nueva historia para ti. Yo sé que hoy la mano del Señor te sostiene. Al Señor sea la gloria por siempre. Quiero dejar el lugar a nuestro pastor. Le doy gracias a nuestros hermanos. Te dejo el micrófono, Beto.